Buenos días hermanos, en el día de hoy vamos a continuar con Romanos capítulo 9. La semana pasada estuvimos viendo de los versículos 1 al 13. En el día de hoy vamos a estar viendo los versículos 14 al 18. Y lo he titulado: La exclusión de Israel no es incompatible con la justicia de Dios. Entonces, la semana pasada pudimos ver la preocupación de Pablo por su gente, los israelitas, a tal punto de desear ser un maldito, haciendo eco de Moisés en Éxodo capítulo 33, versículos 31 y 32. En aquella ocasión me equivoqué y dije capítulo 32, es capítulo 33. Dice este pasaje: Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Luego de esto, Pablo enumera una serie de bendiciones que Dios le ha dado a la nación de Israel, que eran la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y de quienes desciende Cristo. Luego de esto, de los versos 6 al 13, va a explicar que no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, ni son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y nos demuestra esto con las escrituras, con los ejemplos de Isaac e Ismael, y luego de Jacob y Esaú, porque no podemos ir más allá de lo que la escritura nos enseña. Por ese motivo la elección debe ser estudiada. Es por eso que la predestinación debe ser enseñada, porque la escritura nos enseña de ella, aunque algunos se enojen y la objeten. Por eso el apóstol se adelanta y dice en el versículo 14: ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Aquí Pablo se adelanta a cualquier objeción en contra de la doctrina de la predestinación, al pensar que Dios es injusto al elegir a unos y desechar a otros. Pero debemos recordar que todos hemos pecado en Adán y nos hemos hecho culpables de muerte eterna, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, que nos dice cuál es la paga por ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dios no hace injusticia con ninguno al escoger de la totalidad de la humanidad a unos para mostrar su misericordia y desechar a otros para mostrarles su justicia, ya que todos merecen ser desechados, ya que todos merecen la justicia de Dios, todos merecen la paga por su pecado. Él responde a estas preguntas, a estas objeciones: de ningún modo, dice Pablo. No puede pasar esa idea por nuestra cabeza de atribuir injusticia a Dios, ya que si elige a unos y reprueba a otros, es por su libre voluntad. Versículo 15 dice: Porque él dice a Moisés: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Entonces aquí habla respecto de aquellos por quienes tiene misericordia. Versículos 15 y 16. Misericordia se puede entender como favorecer o beneficiar gratuitamente y liberalmente. También es explicada como no dar lo que mereces. Misericordia es no dar lo que mereces. La razón o el motivo de su misericordia está en Él, en Dios, y no hay causa externa que afecte esta elección. Todo hombre está en la misma situación de solo merecer la ira de Dios. No tiene que darnos la razón de su elección. Dios no tiene que hacer eso. Pablo no busca esconder o suavizar esta doctrina, sino que usa la escritura para demostrarla. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De lo anteriormente dicho nos aclara que no es por nuestras obras, no es por nuestro esfuerzo personal, sino por el favor de Dios. Es por su beneplácito, es por su misericordia.
no es porque le agradan más unos que otros, no es porque vio en el tiempo que serían más piadosos o que escogerían a Cristo, porque él dice, no depende del que quiere ni del que corre. El hombre espiritualmente está muerto y no responde a la voluntad de Dios más que por la obra sobrenatural de Dios de regenerar a tal criatura. Así que en el hombre no hay ningún deseo o voluntad secreto que tienda a querer o correr para obtener la misericordia de Dios. Porque dice la Biblia, ya aquí no hay ni aun uno que haga lo bueno. También debemos rechazar la idea de que mostramos más la gracia de Dios no trabajando nuestra salvación con temor y temblor. Eso tiene que quedar claro. Nuestra elección, nuestra salvación no es motivo para ser negligentes. Incluso debe producir en nosotros un deseo de trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. No podemos ser negligentes, tenemos que ser diligentes. Ahora, en el versículo 17, va a hablar respecto a aquellos que reprueban. Versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Eso lo menciona en Éxodo capítulo 9, versículo 16. Entonces, para esto te he levantado. Dios lo levantó, Dios levantó a Faraón, Dios lo estableció, le dio un reino y poder y lo hizo famoso. Dice, para demostrar mi poder en ti. Dios se serviría de todo esto para magnificar, para glorificar, para proclamar su nombre. Quiero citar a Calvino en este punto. Hallamos aquí dos cosas para considerar: que la predestinación de Faraón ha sido para mal y se relaciona con el consejo justo de Dios, aunque sea secreto, y también para que el nombre de Dios sea glorificado. Este comentario es de Calvino en su comentario del libro de Romanos. Y por último, él nos va a dar una conclusión en el versículo 18. Así del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Entonces tenemos aquí una conclusión concerniente a ambos, tanto aquellos de quienes tiene misericordia como aquellos a quienes endurece. Dios no es deudor de nadie. El trato de Dios con los unos y los otros debe ser resuelto dentro de los términos de su absoluta soberanía. Su gracia es suya. Él la da a quien quiere y la retiene a quien quiere, porque de salida ninguno la merece. Pero dice en Éxodo 4:21, pero yo endureceré su corazón. Eso quiere decir que lo dejaría a sí mismo actuar de acuerdo a su corazón. Como menciona muy acertadamente Matthew Henry en su comentario de los Romanos, aquellos que son salvos deben dar gracias solo a Dios, y aquellos que se pierden deben darse las gracias a sí mismos. El levantar a Faraón no es algo que Dios previó según aquellos que defienden la presciencia. Dios lo ordenó, lo decretó. Salomón no dice que la perdición de los inicuos ha sido conocida por Dios, sino que los inicuos han sido creados por Él para que perezcan. Y lo podemos leer en Proverbios capítulo 16, versículo 4. Entonces, como conclusión, como anteriormente hemos visto, la salvación comprende una serie de bendiciones que Dios concede solo a la iglesia. La salvación tiene un solo y único autor, Dios. La salvación empieza con la elección de unos para vida, haciéndolos vasos para mostrar su misericordia y para la alabanza de la gloria de su gracia. Debemos darle toda la gloria a Él. La salvación es suya. Él la comenzó, Él la llevará a buen fin. Queda claro que no obtenemos la salvación por méritos propios, es por gracia.
porque si dependiera de nosotros y haciendo un examen honesto, fallaríamos absolutamente. Si nos vamos a la ley, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Has hecho esto alguna vez en tu vida? ¿Has podido? Absolutamente ningún hombre ha podido ni podrá cumplir esto, de darle la gloria a Dios como Él merece ser glorificado. Absolutamente ningún hombre puede ni podrá. Y de ahí el mandamiento principal no lo podemos cumplir, entonces simplemente merecemos la condenación. Y si dependiera de nuestros esfuerzos, entonces perderíamos nuestra salvación, si fuera el caso ese. Pero la salvación que Dios da no puede ser ganada ni perdida. Dios tiene misericordia del que quiere tenerla. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Bendito sea Dios porque Él guarda a su pueblo. Amén.